Nuestra luna de miel la va a pagar ese viejo inútil, mi amor. Así lo escuché con todas sus letras, sin un temblor en la voz, salido de la boca de mi propio hijo una mañana de sábado, apenas una hora antes de su boda. Lo peor no fueron las palabras, fue la risa, corta y soberbia, como de quien cuenta un chiste que sabe que nadie le va a cobrar. Me llamo Esteban Herrera, tengo 72 años, y hoy voy a contarte algo que me partió en dos la idea de familia, y a la vez me devolvió una dignidad que había dejado olvidada en algún cajón de la casa. Te pido que me escuches hasta el final, y si esta historia te toca, la compartas con quien necesite escucharla, porque a veces el amor mal entendido se confunde con costumbre, y la costumbre con abuso. Era sábado, amanecía sobre Guadalajara, con esa luz tibia que abre las cortinas sin pedir permiso. Yo, como siempre, ya estaba en pie desde antes del alba. Había preparado café negro, de ese que raspa tantito en la garganta, y contemplaba por la ventana el barrio encendiéndose de a poco, el panadero con su claxon, la señora que riega las macetas, el perro que saluda a cualquiera como si todos fueran de la familia. Ese día mi único hijo se casaba, y yo me sentía como un chamaco en vísperas de Navidad. Había cuidado cada detalle de la boda con una mezcla de entusiasmo y terquedad. La iglesia de San Miguel, la misma donde me casé con María Guadalupe. Dios la tenga en su gloria, las flores blancas, el salón sencillo pero digno, y claro, el regalo grande. Una luna de miel de esas que se recuerdan toda la vida. Roberto había dormido en casa la noche anterior, por tradición, le dije. Porque así se hacía antes, porque así lo hicimos, su madre y yo. Él asintió, sin mucha fiesta, y yo lo atribuí a los nervios naturales de quien está a punto de dar un paso serio. Cuando bajó en pijama, con esa cara de sueño que no se le quitó ni de adulto, le serví huevos revueltos, tortillas calientitas y frijoles refritos, como le gustan desde niño. Yo hablaba poco para no atosigarlo, y él contestaba con monosílabos, mirando a ninguna parte, la cabeza quién sabe dónde. Le pregunté por los invitados, por el traje, por las argollas. ¿Todo bien? Sí, ya quedó, decía sin levantar mucho la vista. Quise pensar que así son los hombres a punto de casarse, el corazón a galope y la lengua corta. Terminó el desayuno, subió a bañarse, y yo me quedé en la sala con la tele prendida en silencio, solo para sentir compañía, repitiéndome que ese día, pese a las ausencias y a los años, por fin íbamos a estar completos. A eso de media mañana, desde el pasillo, me llegó su voz. No era el tono apocado del desayuno, era otro, más ligero, sobrado, de esos que uno usa cuando quiere quedar bien con alguien. No quise convertirme en espía de mi propio hijo, pero la casa tiene sus ecos, y donde manda la curiosidad, obedece el oído. Me quedé en la escalera, sin avanzar ni retroceder, con una mano en el barandal, como si me sujetara de un árbol en medio de un río crecido. No, mi amor, te digo que ya está todo arreglado hoy. El viejo pagó todo, hotel de 5 estrellas, comidas, paseos. Nosotros nomás compramos los boletos. Luego vino esa risa, una risa fría, desconocida, como si la hubiera ensayado frente al espejo. Toda la luna de miel la va a pagar ese viejo inútil y ni se va a enterar. Desde morro lo traigo así. Le hago creer que soy el hijo perfecto, y él saca la cartera sin preguntar. Las palabras rebotaron en las paredes y me pegaron en el pecho como canicas. Sentí que las piernas me flaqueaban, y por un instante tuve miedo de caerme ahí mismo, en mi propia casa, como caen los recuerdos cuando uno descubre que estaban mal acomodados. Quise decir algo, interrumpir, subir de golpe y exigirle que me mirara a los ojos, pero no lo hice. El orgullo herido tiene filo, y yo, que pasé más de 4 décadas en banca, aprendí que hay momentos en que el impulso es el peor consejero. Respiré hondo y dejé que siguiera hablando. ¿Pena? Soltó. ¿De qué?
Vive solo en una casa grande. ¿En qué gasta? Para eso están los padres, para mantener a los hijos. Además, él se lo buscó, por malcriarme. Luego otra risa, más larga, más cruel, y el remate que me encendió una rabia antigua. Es pan comido. Cerré los ojos y vi, como fotografías, la bicicleta que le compré cuando sacó dieces, el chocolate caliente cuando aquella niña le dijo que no en el festival, el abrazo de su graduación, los recibos pagados de urgencias que siempre llegaban de noche, los «papá, solo por esta vez», los «te pago la próxima quincena», las llantas, la cena con el jefe, el curso imprescindible. Vi todas esas veces ordenadas una junto a la otra como fichas de dominó, y entendí que no eran emergencias, eran costumbre, no era mala suerte, era un modo de mirarme. La regadera se cerró, escuché cajones, el tintineo de su loción, pasos que iban y venían, como si marcara un ritmo de fiesta. Me encerré en mi cuarto y me senté en la orilla de la cama que compartí tantos años con María. La madera crujió, mi nombre en su voz me cruzó la memoria, y supe, con esa certeza que no necesita pruebas, que había llegado el minuto de poner un límite. No el berrinche del ofendido, no el castigo que humilla, sino el alto solemne que a veces un padre le debe a un hijo para que ambos crezcan, aunque duela. Tomé el teléfono. Mi mano tembló, sí, pero no de miedo. Tembló de coraje y de pena. Dos hermanos que suelen caminar juntos. Marqué al hotel de Cancún, confirmé la suite, los servicios, los paseos, todo ese mapa que yo había trazado con ilusión de padre. Y uno a uno, con voz educada y firme, cancelé cada punto como quien desarma una mesa que ya no se va a usar. La habitación con vista al mar, la cena romántica, el catamarán al atardecer, el spa de pareja, la visita guiada. No pedí reembolso, no quise papeles de vuelta. Lo que perdí en dinero lo recuperé en algo que no tiene precio, el peso exacto de mi palabra. Colgué y me quedé escuchando el silencio pesado de mi cuarto, ese que a veces parece un juez imparcial. No me sentí vengativo, no me sentí héroe. Me sentí, por primera vez en mucho tiempo, adulto frente a mi propio hijo. Recordé a María y su manera suave de corregir. Pensé que habría hecho ella en mi lugar, si habría hablado antes, si habría salvado a Roberto de esta vergüenza. Tal vez sí, tal vez no. Pero hay lecciones que nadie puede rendir por uno. Y yo, que me acostumbré a confundir amor con rescate, entendí al fin que al rescatarlo siempre lo dejaba más hundido. Me lavé la cara, me puse el traje que había llevado a ajustar para verme correcto junto a mi hijo en las fotos, y cuando el espejo me devolvió la imagen de un hombre cano, con la espalda recta y los ojos cansados, supe que ese día no iba a ser solo la boda de Roberto, iba a ser también el principio de otra forma de ser su padre, porque a veces, para cuidar de los tuyos, tienes que dejar de cargarles el cuerpo y empezar a exigirles el alma. Bajé a la cocina con el nudo todavía duro en la garganta y encontré a Roberto revisando mensajes, peinándose con los dedos, con esa soltura de quien creo tener el tablero bajo control. Me ofreció café fresco y yo asentí con una serenidad que me sorprendió. «Todo bien, papá», dijo, y su sonrisa adoptó ese brillo que tantas veces confundí con gratitud y ahora entendía como ensayo. Le contesté que sí, que todo estaba en orden, y mientras él subía por la corbata, me quedé mirando la mesa donde creció, el respaldo de la silla, con la marca de un golpe de infancia, los azulejos viejos que abrigan secretos, y decidí que no habría escándalo ni reproche, solo un silencio activo, de esos que miden el peso de los actos mejor que cualquier discurso. Antes de que llegaran los fotógrafos, confirmé, con una llamada breve a la aerolínea, lo que ya sabía. El vuelo de la mañana siguiente saldría temprano, llegaría casi al mediodía a Cancún. Y en ese punto, sin suite, sin paseos, sin cenas reservadas, mi hijo tendría frente a sí el espejo de lo que había dicho.
Colgué con una calma casi dolorosa, como quien firma una carta que debió escribir años atrás. A la 1 en punto sonaron el timbre y la alegría de dos muchachos con cámaras y mochilas que olían a calle. Al verlo bajar con su traje gris perla, limpio, medido, pensé en el niño de rodillas raspadas que se trepaba al zaguán para esperarme cuando volvía del banco. Lo abracé para la foto que pidieron junto al retrato de María, y el flash nos dejó suspendidos, él con los ojos brillantes, yo con la mano en su hombro, los dos fingiendo una de esas complicidades que alguna vez fue verdad. «Qué orgullo, don Esteban», dijo el fotógrafo, y yo respondí con una frase correcta, sintiendo que el aire se ponía más denso que la loción de boda. Recorrimos la casa, la escalera, la sala, el jardín, él ensayando sonrisas y yo sosteniéndole el saco, procurando que mi voz no delatara la grieta que me cruzaba por dentro. «Mi papá es el mejor del mundo», alcanzó a decir cuando les contó de la luna de miel. Yo lo miré un segundo más de lo debido, no para exhibirlo, sino para decirle, sin palabras, que las frases que se regalan en público no cosen lo que se rompe en privado. Cuando los muchachos se fueron prometiendo tomas en la iglesia, el silencio nos dejó frente a frente. Me pidió agua, me dio las gracias otra vez, y yo, con una paz que no hubiera imaginado por la mañana, le respondí que lo único que me importaba era que supiera cuidar lo que tenía entre manos. «¿Te refieres a Daniela?», preguntó con la sorpresa torpe de quien cree haber atajado todas las preguntas. «A Daniela y a ti mismo», respondí, y no dije más, porque hay fronteras que solo entiende quien cruza el desierto. Salimos de casa rumbo a San Miguel con el tráfico de sábado abriéndose a nuestro paso. Él miraba el celular, leía bendiciones, chistes, promesas de fiesta. Yo miraba los jacarandás que todavía guardaban flores y le pregunté, sin acusaciones, si alguna vez se había preguntado de qué se arrepentía. Me contestó que no, que uno no piensa en eso el día de su boda, y me sonreí por dentro, sabiendo que hay preguntas que llegan como campanas y solo se oyen cuando el silencio ha hecho su trabajo. La iglesia nos recibió con su olor a flores recién cortadas y cera tibia. Los amigos, los vecinos, los compañeros de Daniela, la familia de ella con su prisa elegante, todos fueron llenando las bancas como mareas que se entienden sin hablar. Doña Esperanza, la madre de la novia, me abrazó con una emoción limpia y me dijo que María debía estar feliz, allá donde los recuerdos tienen buena luz. Elegí creerlo. Roberto se colocó en su lugar, tocándose la corbata con esos dedos de muchacho que todavía no aprende a estar quieto, y cuando se abrieron las puertas para la entrada de la novia, la música nos acomodó a todos en el papel que correspondía. Daniela apareció del brazo de su padre, luminosa sin exageraciones, con un vestido sencillo y un velo que parecía una caricia larga. Al verla, pensé que la verdad de una persona también es eso que se nota cuando no hace ruido. Llegó al altar con los ojos húmedos y una sonrisa firme, y cuando el padre González, el mismo que nos casó a María y a mí, el mismo que bautizó a Roberto, habló del amor, del respeto, de la honestidad. Cada palabra se me quedó pegada al pecho, no por reclamo, sino por memoria. Uno puede olvidar muchas cosas, menos lo que prometió frente a Dios. Los votos se dijeron con esa solemnidad nerviosa que siempre conmueve: salud y enfermedad, abundancia y estrechez, días claros y noches rotas. Miré a mi hijo y vi al niño y al hombre peleándose la cara. Vi temblar sus manos al colocar la argolla. Vi a Daniela sostenerle la mirada con una fe que quise cuidar aunque no me tocara. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, dijo el padre, y el beso levantó aplausos y pañuelos. En medio del estruendo, Roberto buscó mis ojos y me hizo una seña pequeña, casi un saludo de tribuna, y por un segundo, te lo juro, la herida se me quiso cerrar sola. Pero no hay venda que aguante si debajo late una risa que te llamó inútil por costumbre. Salimos al atrio, los fotógrafos ordenaron grupos, me pidieron que me colocara con ellos en el centro,
y cuando Roberto me abrazó por los hombros para la foto, me susurró: «Gracias por todo, papá». No respondí con palabras, apreté un poco el brazo, nada más, como firmando un recibo que ya no admite tachones. La caravana partió rumbo al salón con claxon y risas de estreno. Yo manejé detrás sin prisa, pensando en María, en la casa, en mis manos sobre el volante, en el extraño alivio que trae la certeza después de tanta duda. El hotel de la recepción nos abrió con un mariachi exacto, mesas de manteles limpios, flores discretas y ese bullicio de fiesta bien armada que siempre reconcilia un poco con la vida. La familia de Daniela me honró con la cabecera. Don Miguel habló de trabajo y de cómo el tiempo enseña a no gastar pólvora en gallinazos. Yo asentí. Bebí un vino moderado y cada tanto me dejé mirar a Roberto entre los invitados. Su risa grande, su manera de tocar la espalda de los amigos, sus gracias al personal, la máscara impecable del hombre atento. Varias veces se acercó a nuestra mesa, me presentó como el pilar de su vida, repitió que sin mí no habría viaje ni fiesta, y yo mantuve la sonrisa cortés de los hombres que han decidido no hacer de su dignidad un espectáculo. Cuando volvamos de Cancún, te vamos a invitar a cenar para contarte todo, dijo con una ternura convincente que hubiera comprado a ciegas en otro tiempo. Hoy la escuché como quien mira un río y ya aprendió a medir la corriente. Hubo vals, brindis, fotos con tías que nunca faltan, y cuando llegó la hora del pastel, Roberto pidió el micrófono. Habló de amor, de aprendizajes, de la ausencia de su madre, como una presencia que se sienta en la primera fila. Dijo mi nombre, y la gente aplaudió con cariño de barrio. Yo me puse de pie, lo abracé, sentí sus hombros tensos bajo la tela del saco, y hubo un segundo, apenas un parpadeo, en que dudé si el camino que elegí no era demasiado áspero para un día como ese. Pero la duda también tiene olfato, y el recuerdo de la risa de la mañana, con esa palabra que duele más por usada que por dicha, me devolvió al carril. La fiesta se alargó hasta que el cansancio tuvo la razón. Nos despedimos con promesas de verla seguir, y al final, ya con la música guardada, Roberto me dijo que pasarían por mí a primera hora para desayunar en el camino al aeropuerto. Claro, respondí, y en ese claro cabían la noche, el día y el plan que ya no necesitaba explicaciones. Volví a casa con el traje todavía oliendo a salón y a flores, y me senté en la sala como quien se sienta frente a un juez que es el mismo que te mira desde el espejo. La casa estaba quieta, con ese silencio de domingo adelantado que deja escuchar los pensamientos. A medianoche llegó un mensaje suyo, agradecido, amoroso, limpio de polvo, y lo leí 3 veces como quien lee la etiqueta de un frasco que ya conoce. Dormí poco, a ratos, con el cuerpo cansado y la mente caminando pasillos vacíos. Antes del amanecer me levanté, puse café fuerte, me vestí con ropa sencilla y esperé. No como espera el que ansía un espectáculo, sino como espera el que cumplirá lo que dijo, aunque nadie esté mirando. A la hora convenida tocaron el claxon. Venían sonrientes, ojerosos y felices, como todos los recién casados que llevan prisa por estrenar su historia. Hablamos de chilaquiles y de vuelos, paramos en el restaurante de siempre. Oí a Daniela recordar, emocionada, el spa del hotel, las cenas frente al mar, el catamarán, y asentí con la serenidad de quien sabe que el mar enseña, incluso cuando se mira desde la orilla equivocada. Llegamos al aeropuerto, bajé las maletas, los abracé con la bendición sencilla que da un padre cuando no se sabe todas las respuestas, y los vi perderse en la hilera de viajeros como 2 cometas entrando al cielo. Me subí al coche, miré el reloj, hice cuentas de vuelo y aterrizaje, y volví a casa con la certeza amarga y necesaria de que el aprendizaje verdadero no tiene testigos, solo consecuencias. El reloj de la sala marcaba las 8:45, cuando confirmé que el avión de Roberto y Daniela
ya estaba en el aire. Preparé otro café, intenté leer el periódico, prendí la televisión solo para que hubiera ruido, pero nada lograba arrancarme la imagen de lo que ocurriría en unas pocas horas. Los vi en mi mente, riéndose, tomados de la mano, soñando con una semana perfecta, con playas blancas y cenas románticas, ignorando que lo que les esperaba no era el paraíso, sino una lección dura. A las 11:30 estarían descendiendo sobre Cancún y al mediodía estarían de pie frente al mostrador del hotel, cargando maletas, entregando un voucher que ya no existía. Imaginé al recepcionista revisando la pantalla, frunciendo el ceño, pidiendo disculpas, diciendo con esa voz entrenada para sonar amable que no había ninguna reservación. No me gustaba pensar en la cara de Daniela, inocente en todo esto, pero había cosas que ni el padre más generoso puede evitar. A las 2 de la tarde sonó mi teléfono. El número tenía la alada de Cancún. Respiré hondo antes de contestar. Al otro lado estaba la voz de mi hijo, quebrada, ansiosa. «Papá, ya llegamos, pero hay un problema», dijo. Me hice el sorprendido. «¿Qué clase de problema?». Entonces lo soltó. «En el hotel dicen que no hay ninguna reservación a nuestro nombre, que todo fue cancelado ayer». Guardé un silencio largo, como si necesitara procesar la noticia. «¿Cancelado?», pregunté. «¿Por quién?». «No lo sé, papá». «¿Tú cancelaste algo?». La pausa que siguió fue la más pesada de mi vida. «Roberto», le dije con voz firme, ¿de verdad pensabas que yo nunca me iba a enterar de lo que dijiste ayer en la mañana? El silencio fue absoluto. Al fondo se escuchaban murmullos en inglés, maletas arrastrándose, un teléfono sonando en recepción, pero mi hijo callaba. «¿No entiendes de qué hablo?», insistí. «¿De veras no entiendes?». Dejé que las palabras salieran como cuchillo. «Nuestra luna de miel la va a pagar ese viejo inútil. ¿Te suena?». Un minuto entero pasó sin respuesta. Finalmente, con la voz rota, murmuró: «Papá, yo no sé de qué estás hablando». «¿Aún vas a seguir mintiendo, Roberto?», le solté. Te escuché cuando le dijiste a Daniela que yo era un viejo ingenuo, que era pan comido manipularme. Te escuché reírte de mí». Al otro lado hubo un balbuceo, un intento de justificación. Entonces escuché la voz de Daniela. «Papá, soy Daniela. No entiendo qué está pasando. Roberto está muy alterado». «Pregúntale a tu esposo», le respondí. «¿Qué fue lo que me dijo de mí ayer por la mañana?». La muchacha guardó silencio y luego se oyó su voz, helada. «¿De qué habla tu papá, Roberto?». Se cruzaron susurros. Volvió ella al teléfono, más fría que antes. «¿Usted canceló nuestra luna de miel por una conversación privada?». «No, Daniela», contesté. «La cancelé porque ya no estoy dispuesto a permitir que mi propio hijo me falte al respeto». La voz de mi hijo reapareció, más desesperada. «Papá, está bien, ya entendí, pero Daniela no tiene la culpa. Por favor, dime cómo podemos arreglar esto». «¿Arreglar qué?», pregunté. «La reservación, papá. Dime qué tengo que hacer para que vuelvan a activarla». «Nada, Roberto», le dije. «Todo está cancelado. La suite, los paseos, las cenas, todo, y no hay reembolso». «Pero papá, eso costó una fortuna». «Exactamente», respondí. «Una fortuna que perdí por culpa de tu boca». Hubo un largo silencio, luego un sollozo apenas contenido. «Por favor, papá, fue un error. No quise decirlo en serio. Solo estaba presumiendo. Quería quedar bien con Daniela». «Entonces me usaste para presumir», repliqué. «Así es como se demuestra el amor». Intentó defenderse, pero cada palabra lo hundía más. Daniela tomó de nuevo el teléfono. Su tono ya no era dulce. «Papá, ¿sabe?». «Entiendo por qué está molesto. Lo que dijo Roberto estuvo muy mal, pero ahora no tenemos dónde quedarnos, no tenemos dinero. ¿Qué vamos a hacer?». Tragué saliva y respondí: «Lo que van a hacer, Daniela, es aprender a vivir con lo que tienen, porque tu esposo ya no tiene un padre que le resuelva todo. Tiene que aprender a ser hombre».
La línea quedó en silencio. Al fin, la voz de mi hijo volvió, cansada, derrotada. Tienes razón, papá, toda la razón. He sido un egoísta toda mi vida. Y yo, con el alma hecha un nudo, le contesté, no te odio, Roberto, pero hoy por fin entendiste que hasta el amor de un padre necesita respeto. Lo que hagas de ahora en adelante será lo único que decida si vuelvo a confiar en ti. La llamada terminó sin reconciliación, solo con esa tensión que queda flotando cuando las palabras ya no alcanzan. Me quedé sentado en mi sala, con el teléfono aún en la mano, mirando un punto fijo en la pared. Afuera, los pájaros cantaban como si el mundo no se hubiera movido ni un centímetro, pero dentro de mí algo se había roto y al mismo tiempo se había soldado. Por primera vez en 37 años sentí que había puesto un límite real, uno que no se podía borrar con abrazos fingidos ni con frases bonitas. Esa misma tarde me escribieron un mensaje corto. Papá, encontramos un hotel más sencillo. No es lo mismo, pero podremos pagarlo. Perdón otra vez. No contesté. Me limité a dejar el teléfono sobre la mesa. No quería alimentar la costumbre de que mis silencios siempre eran seguidos por perdones automáticos. Quería que aprendieran a sostener la incomodidad, a sentirla en la piel como yo la sentí tantas veces en silencio. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. No hubo llamadas pidiendo dinero, no hubo excusas de emergencias, no hubo visitas improvisadas, solo silencio. Un silencio que al principio me incomodó, porque estaba acostumbrado a vivir pendiente de las necesidades de Roberto, pero que poco a poco comencé a saborear como un café fuerte. Redescubrí mi casa, caminé por el barrio, conversé con doña Carmen, la vecina, que me preguntaba emocionada si ya había recibido fotos de Cancún. Sí, doña Carmen, le dije con una sonrisa, están disfrutando mucho. Mentí, porque había cosas que no tenía por qué saber. El miércoles recibí un mensaje de Roberto. Papá, Cancún es hermoso. Gracias por la lección. Te amo. Lo leí 2 veces, con cuidado, buscando entre las letras la intención real. ¿Era un agradecimiento sincero o un intento de volver al mismo patrón de siempre? No respondí. Aprendí que a veces la ausencia de respuesta es también una enseñanza. El domingo por la tarde me llamó desde el aeropuerto de Guadalajara. Papá, ya regresamos. ¿Podemos pasar a la casa? Su voz sonaba distinta, menos segura, menos engreída. Por supuesto, mi hijo, respondí, y me quedé esperando. Tocó la puerta en lugar de abrir con llave. Un gesto pequeño, pero que decía más que un discurso. Cuando abrí, vi a Roberto y a Daniela parados en el umbral. Ella se veía serena, aunque más madura. Él parecía haber envejecido en una semana, con la mirada cansada y el orgullo rebajado. Hola, papá, me dijo, y lo invité a pasar. Se sentaron en la sala, donde tantas veces nos habíamos reunido para que me contara sus problemas. Esta vez fue diferente. Roberto habló despacio, como midiendo cada palabra. Quiero pedirte perdón, no solo por lo que dije el día de la boda, sino por todos estos años de aprovecharme de ti, de tratarte como si fueras mi obligación y no mi bendición. Daniela también intervino. Papá, yo también quiero disculparme por no darme cuenta antes de cómo te trataba Roberto. Fui parte del problema sin saberlo. Los escuché en silencio, dejando que cada palabra pesara en el aire. Luego respondí, no me deben perdón, muchachos. Lo que me deben es respeto. Y tú, Roberto, más que a mí, te debes respeto a ti mismo. Él bajó la cabeza y asintió. Tienes razón, papá, y por eso he decidido algo. Ya no te voy a pedir dinero nunca más, ni siquiera en emergencias. Si surge un problema, lo resolveré yo. Lo miré directo a los ojos y por primera vez en mucho tiempo vi en ellos un destello de hombre adulto. Eso está bien, mi hijo, le dije. Pero recuerda, no se trata solo de dinero, sino de aprender a valorar lo que tienes. Yo no soy tu banco, soy tu padre.
Él respiró hondo y me contestó, lo entiendo. Y también decidí otra cosa. Quiero visitarte cada domingo, no porque necesite algo, sino porque quiero pasar tiempo contigo. Quiero conocerte de verdad, no solo como quien resuelve mis problemas. Esas palabras me llegaron al corazón. Apreté la mandíbula para no quebrarme ahí mismo. Daniela agregó, yo también quiero venir, papá. Quiero que me enseñe a cocinar como lo hacía doña María. Quiero escuchar historias de Roberto cuando era niño. Quiero ser parte de esta familia de verdad. Por primera vez en muchos años, sentí que algo estaba cambiando de verdad. Esa noche nos quedamos platicando hasta tarde. Por primera vez en décadas, sentí que mi hijo me miraba como persona y no como billetera. Me preguntó cómo me había sentido durante la semana, si no me había sentido solo, si necesitaba ayuda con la casa. Yo respondía tranquilo, midiendo mis palabras, porque todavía no quería regalar confianza demasiado pronto. Daniela se levantó a preparar café y me contó que en el hotel sencillo donde se quedaron, Roberto tuvo que hacer cuentas para cada comida, que buscaban restaurantes baratos, que hasta caminaron largas cuadras para ahorrarse taxis. Fue bueno para él, papá, me dijo en voz baja. Por primera vez lo vi pensar en cada peso antes de gastarlo. Yo asentí en silencio, porque esas pequeñas incomodidades enseñan más que 1000 sermones. Cuando se despidieron, Roberto me abrazó de una manera distinta, más larga, con una mezcla de arrepentimiento y necesidad. Gracias, papá, me susurró. Gracias por enseñarme esta lección, aunque haya dolido. Yo no respondí, solo apreté su hombro con fuerza. A veces el silencio es la única respuesta que vale. Los meses siguientes fueron diferentes. Roberto cumplió su palabra. Cada domingo venía, a veces solo para platicar, a veces para ayudarme a barrer el patio o cambiar un foco. Daniela también venía y poco a poco se convirtió en la hija que nunca tuve. Cocinábamos juntos, me preguntaba por María, se interesaba en recetas, en anécdotas viejas que yo creía olvidadas. Nunca me pidieron dinero, ni una sola vez. Incluso cuando el coche de Roberto se descompuso y tuvo que caminar una semana al trabajo, no vino a buscarme con la misma historia de siempre. Lo resolvió él solo. Pero lo que más me sorprendió no fue que dejara de pedirme dinero, fue que empezó a verme como padre. Me llamaba entre semanas solo para saludar, para preguntarme cómo había dormido, para contarme que estaba aprendiendo a cocinar con Daniela. Gestos pequeños, pero que decían más que cualquier promesa. Yo también aprendí algo. Entendí que a veces para ayudar de verdad a quienes amamos, tenemos que dejar de rescatarlos. Aprendí que el amor no es darlo todo hasta vaciarse, sino poner límites que enseñen dignidad. Y entendí que nunca es tarde para enderezar el rumbo de una relación, aunque lleve décadas torcida. 6 meses después, una tarde de viernes, Roberto me llamó emocionado. Papá, me dijo, Daniela y yo hemos ahorrado lo suficiente para irnos de vacaciones a Puerto Vallarta. No es Cancún, pero lo pagamos nosotros solos. Son nuestras primeras vacaciones reales. Se quedó en silencio, esperando mi reacción. Yo sonreí y le pregunté, ¿y cómo se siente? Él respondió con una voz firme que nunca le había escuchado. Se siente increíble, papá. Se siente como ser adulto de verdad. Colgué la llamada con una paz que no conocía desde hacía años. Me serví un café y miré el retrato de María en la pared. ¿Ves, Lupe?, le dije en voz baja. Nunca es tarde para enseñar y nunca es tarde para aprender. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí orgulloso no solo de mi hijo, sino también de mí mismo. Porque aquel viejo inútil que un día escuché en boca de Roberto había desaparecido para siempre, y en su lugar quedaba un hombre digno que había sabido poner límites y, con ello, había salvado lo que todavía se podía salvar de su familia. Esa noche me quedé mucho rato despierto, sentado en la sala con el retrato de María, observándome desde la pared. Pensaba en todo lo que habíamos pasado,
en las lágrimas derramadas y en la rabia contenida, pero también en el cambio que comenzaba a asomar en mi hijo. Nunca imaginé que después de tantos años de silencios incómodos y de chequeras abiertas, la verdadera transformación vendría de una caída tan dolorosa. Y comprendí algo que había tardado décadas en ver. El respeto no se exige con palabras, se gana con hechos, y yo mismo había permitido que mi amor paternal se confundiera con servidumbre. Con el paso de las semanas, los domingos se convirtieron en mi día favorito. No porque trajeran regalos ni porque dijeran las palabras exactas, sino porque aparecían puntuales, con sonrisas sencillas, con ganas de compartir lo poco o lo mucho de su semana. Roberto arreglaba lo que hiciera falta en la casa, desde un foco hasta una gotera. Daniela se sentaba conmigo a conversar, a preguntarme por la historia del barrio, por los años en el banco, por cómo era Guadalajara cuando las calles todavía olían a tierra mojada después de cada tormenta. Y yo sentía que el hogar volvía a llenarse de voces, de vida, de un calor que había estado apagado desde que María partió. Lo más sorprendente fue ver a Roberto aprender a decir no puedo y no tengo. Palabras que nunca se habían cruzado en su boca porque siempre había contado con que yo estuviera detrás, sosteniéndolo. Al principio le costaba, se veía incómodo, como si aceptarlo lo hiciera menos hombre. Pero poco a poco comprendió que reconocer los límites no es debilidad, sino madurez. Y cada vez que lo escuchaba hablar así, yo agradecía en silencio la decisión de aquel día, la cancelación de la luna de miel que parecía un castigo, pero que en realidad había sido un regalo mayor. Un domingo cualquiera, mientras compartíamos un plato de pozole, Roberto me miró con los ojos llenos de honestidad y me dijo: «Papá, nunca voy a olvidar lo que hiciste. No me regalaste un viaje, me regalaste una lección, y aunque me dolió, ahora entiendo que lo hiciste por amor». Me quedé callado un momento, con el vapor del caldo empañándome los lentes, y respondí: «El amor verdadero, hijo, no siempre se muestra dando. A veces se muestra quitando, para que aprendas a caminar solo». Desde entonces, cada día que pasa, reafirmo lo que aprendí en carne propia. Nunca es tarde para poner límites, nunca es tarde para recuperar la dignidad, y nunca es tarde para enseñar a un hijo que el verdadero respeto se construye con acciones. Y si algún día mis nietos me preguntan qué fue lo más difícil que hice como padre, les contaré esta historia sin titubear, porque en esa amarga lección estuvo escondida la semilla del hombre en que Roberto finalmente comenzó a convertirse. Con el tiempo, esa semilla empezó a dar frutos visibles. Lo noté en detalles pequeños, de esos que antes hubieran pasado desapercibidos. Un día llegó con un ramo de flores para dejar en el retrato de su madre. Otro domingo, en vez de venir con manos vacías, apareció con una bolsa de pan dulce y dijo: «Hoy yo pongo el café y la merienda, papá». Cosas simples, sí, pero cargadas de una intención nueva, la de dar en lugar de solo recibir. Daniela también empezó a tejer un lazo profundo conmigo. Me pedía recetas de los guisos de María, tomaba nota en una libreta y luego me contaba cómo le habían quedado en casa. «Quiero que cuando tengamos hijos coman como comía Roberto de niño», decía con una ternura que me conmovía. Yo observaba todo aquello con cautela, sin dejar que la ilusión borrara la memoria de tantos años de abuso, pero al mismo tiempo con esperanza. Porque el amor, cuando se siembra con límites, florece con raíces más firmes. Y en esos domingos que parecían tan normales encontré una felicidad que había olvidado, la de sentirme acompañado, respetado y escuchado. Hubo un día especial que guardo en el corazón. Era el aniversario luctuoso de María. Pensé que lo pasaría solo, como cada año, con una vela y una oración. Pero a media mañana tocaron la puerta. Era Roberto con Daniela. Traían flores blancas y una vela encendida. «Hoy queremos rezar contigo por mamá», dijo él, y sus palabras me atravesaron como un rayo. Nos sentamos los tres frente al retrato, rezamos en silencio, y por primera vez en mucho tiempo
Sentí que la ausencia de María no era soledad, sino una presencia compartida. Daniela lloró, Roberto la abrazó, y yo cerré los ojos pensando que quizá, al final, todavía había esperanza para nuestra familia. Esa noche, cuando me quedé solo, encendí de nuevo la vela y hablé con María en voz baja. Lupe, le dije, nuestro hijo está aprendiendo tarde, pero está aprendiendo. No fue fácil ni bonito, pero la vida a veces enseña a golpes lo que no se aprende con caricias. Y si de algo estoy seguro, es de que este viejo inútil ya no existe. Lo que queda es un padre que supo poner límites y un hijo que, con tropiezos, comienza a entender el valor del respeto. Y así, mientras la llama de la vela iluminaba la sala, comprendí que aquella lección que tanto dolor me costó dar fue también un regalo que nos cambió a todos. Porque a veces el amor no se mide por lo que das, sino por la fuerza con la que enseñas a decir basta.